90.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 477, envió al registro oficial la ley antipillos, proyecto que fue negado y archivado por la Asamblea Nacional. ¿Ya no se necesita la aprobación del legislativo para que el presidente ponga en marcha proyectos de ley? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Otto Vera, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. A ver, las autoridades del Parlamento habían advertido al Ejecutivo que incurriría en un delito si promulga este proyecto de ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que no fue aprobado por este Poder del Estado y fue enviado a archivo durante el primer debate. Una ley económica urgente jamás se archiva en primer debate, publicó el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales al firmar pues este decreto ley. Ahora, asambleísta, finalmente el proyecto fue enviado al registro oficial directamente. ¿Qué opciones le quedan ahora a la Asamblea Nacional? Bueno, hay algunas alternativas, ¿no? Pero primero entender el contexto de la acción del presidente de la República. Él, a su criterio, puede pensar que nosotros no hemos llevado el debido proceso para la aprobación o negación o modificación de un proyecto de ley económico urgente. Este proyecto, aunque sea económico, tiene que ser tratado de manera ordinaria, y ordinaria significa que está expuesto a todas las cláusulas y todas las atribuciones que tiene el Parlamento para actuar sobre un proyecto de ley. Dicho sea de paso, una de ellas es archivarlo en cualquier momento, primero o segundo debate. Ahora, si a criterio del presidente esta ley no debió ser archivada en primer debate, sino en el segundo, bueno, pues el presidente no tiene capacidad para poder enviar un decreto ley, un proyecto de ley, cuando el legislativo ya se ha pronunciado. Y en el mismo artículo 140 de la Constitución, inciso 3, es clarito. O sea, ahí hay una violación flagrante a las facultades que tiene el presidente de la República, porque él no debió enviar el proyecto, porque la única manera de que él pueda enviarlo es cumpliendo lo que dice el inciso 3 del artículo 140 de la Constitución, que dice que cuando la Asamblea no se haya pronunciado en los 30 días, aprobando, modificando o negando, solo ahí él puede enviar un decreto ley. No archivando. Nosotros lo negamos. Nosotros negamos. Y de hecho, el día de ayer el presidente de la República hizo una solicitud al Parlamento, a la Secretaría General, pidiendo que le certifiquen a ver si el proyecto estaba archivado, modificado o había sido aprobado. Y no esperó la contestación, sino que lo publicó directamente en el registro oficial. Ahora, es decir, eso no dice la ley. Es decir, que ningún proyecto urgente pueda ser archivado en el primer debate, ¿no lo plantea la ley? No, lo tiene claro. De hecho, el mismo artículo 140, primer inciso, dice que todos los proyectos de ley tienen que ser tratados de forma ordinaria. ¿Qué significa ordinaria? Que el Parlamento tiene todas las facultades para poder actuar en cualquier momento, para poder tomar las decisiones en cualquier momento dentro del trámite del proceso de ley. Y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en el primer debate se puede archivar, y eso es lo que hicimos. ¿Y cuáles son las diferencias, según la ley, entre un proyecto ordinario y un proyecto urgente en materia económica? Solamente el tiempo. Solamente los plazos del tratamiento del proyecto. Todos los proyectos de ley deben ser tratados de forma ordinaria, a excepción de los proyectos económicos urgentes en el que cambia el lapso de tiempo sobre el tratamiento, que son 30 días. De ahí, en esos 30 días tú tienes que hacer primer debate, segundo debate, pero sí llegas al segundo debate. Entonces, en este caso, la legislatura o la función legislativa tomó la decisión de archivarlo en el primer debate. Por tanto, tomó una decisión. Ahora, si el presidente piensa que lo hicimos mal, no, él no es autoridad para poder interpretar la ley y decirnos a nosotros, oye, ustedes hicieron un mal trabajo. Él lo que tiene que esperar cuál es la resolución final de la Asamblea. ¿Y cuál es la resolución final de la Asamblea? Negarlo y luego archivarlo. Por tanto, nos pronunciamos. Y no solamente que nos pronunciamos, está publicado esa resolución de negación y de archivo en el registro oficial. Entonces, el presidente de la República no tiene capacidad jurídica, no es una de sus facultades enviar un decreto ley
cuando la Asamblea se ha pronunciado y lo dice. Pero ya lo hizo. Ahora, ya lo hizo. ¿Qué acciones se plantean en contra del envío justamente que ya se hizo del proyecto al registro una acción oficial? de inconstitucionalidad, es lo mínimo que nosotros podemos presentar, por una ley que mal nombrada ley antipillos, porque yo no le veo el pillos por ningún lado. Yo más bien le podría poner como nombre, es ley de alcahuete de los pillos. ¿Por qué? Porque el gobierno y el Ejecutivo dicen que esta ley mejora la recaudación con la lucha con el lavado de activos. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Cuál es el fondo de este proyecto de ley? Gravar impuestos a las transacciones de los vehículos, del comercio de vehículos. Pero ese impuesto, hay que aclarar, ya existía. Lo que hicieron es aumentarlo en el caso de vehículos de más de $50,000. Eso hay que aclararlo. Y segunda transacción. Segunda transacción. Es decir, usted compró ahorita su vehículo y cuando lo vende por segunda ocasión, yo le vendí el vehículo a usted y usted lo va a vender, entonces tiene que pagar impuestos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Que ha detectado que hay una forma de lavado de activos es justamente las transacciones vehiculares. Pero para eso no se necesita cobrarle un impuesto, pues, a las transacciones vehiculares. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo con esto es, hey, sigue nomás haciendo lavado de activos, pero págame un tributo sobre aquello. Entonces, yo creo que a estas alturas, y sobre todo en esta época, pues diciembre, cuando el pueblo ecuatoriano lo que quiere es un poquito de... De hecho, aprobamos hace poco una ley de alivios financieros. Y si por un lado tienes una ley de alivios financieros y por otro lado cobras más impuestos a cualquier transacción, más allá de que los vehículos puedan ser de 40,000, de 30,000, de 50,000, yo quiero decirle algo. Esa venta genera igual un comercio. Y si hay un patio de vehículos, si hay una empresa que se dedica a este tipo de comercio, tiene empleados, pues. Entonces, necesita que haya el comercio para poder generar más empleo. Entonces, no es que enfoquemos solamente, le vas a cobrar impuestos solamente a los que compran autos de 40,000, 50,000. Es el comercio como tal. Y si el comercio se deprime, entonces mañana más tarde no hay circulante. Y le voy a dar un ejemplo comparativo. Mañana, por ejemplo, hay una empresa inmobiliaria que se dedica a vender casas y las casas cuestan 30,000. Nadie puede comprar una casa de 30,000, solo los que pueden. Sí, pero la construcción de la casa, el hecho del giro del negocio hace que haya gente trabajando para ese giro del negocio. No todos tienen para comprar una casa de 30,000, 40,000, pero hay gente que trabaja pues en aquello. Entonces, lo que no se quiere y lo que el Ecuador no quiere es más impuestos que precaricen la economía. Así que esta para mí, concepto, no es una ley antipillos por ningún lado, sino una ley alcahuete de los pillos, porque lo que estás haciendo es, si tú estás lavando, te cobro un impuesto y yo me quedo tranquilo. Entonces, eso es lo que rechazó la Asamblea Nacional días atrás. Y obviamente nuestro pronunciamiento fue negarla y archivarla. Ahora, si la ley es ejecutada, ¿qué precedente es el que quedaría sentado? Y digo esto porque entonces los presidentes ya no necesitan la aprobación del legislativo para la aprobación de proyectos. Es decir, mucha gente podría pensar lo mismo y usted creo que coincide. Es decir, si aquí prácticamente no te importó el criterio legislativo porque el legislativo ya se pronunció. O sea, el presidente puede estar inconforme con el procedimiento que empleó la Asamblea, no que un debate, 2 debates, eso es otra cosa. Aquí lo que ocurre es que la Asamblea se pronunció y existen certificados y existe, ¿no? Todo el mundo lo conoce, pronunciamiento oficial de la Asamblea. Y al haber un pronunciamiento no puede haber un decreto de ley. O sea, él lo hizo ilegalmente. Claro, el registro oficial no es un organismo deliberante. Él no puede decidir a quién escoge y a quién no. Pero ocurre que ahorita hay un vacío legal, más allá de las acciones que puede emprender cualquier ciudadano. Yo le doy un ejemplo. Mañana usted va a comprar un vehículo y entonces le sale la famosa ley y le quieren cobrar un impuesto. Y dice, oye, no, pues, si en el registro oficial hay 2 cosas. En el registro oficial está esta ley que me cobra impuestos, pero está también la otra ley que lo archiva. ¿A quién le creo? ¿A quién le va a creer? Los organismos del Ejecutivo seguramente intentarán sancionar y ejecutar la ley, pero habrá otros que no. Entonces, lo que va a ocurrir en el futuro es que va a haber demandas de inconstitucionalidad en cada esquina, pues. Para cualquier persona que empiece a hacer cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de transacción, usted va a tener saturado el sistema de justicia de un montón de demandas tratando de que no le cobren un impuesto o una cosa adicional, porque tiene 2 cosas. Entonces, usted va al registro oficial, supuestamente en la normativa ecuatoriana, lo que está en el registro oficial es lo que uno debe hacer, pero tienes 2 cosas. ¿A quién le hago caso?
Le pregunto a usted y le pregunto al pueblo ecuatoriano, va a haber un vacío legal que va a causar muchas consecuencias positivas. Y la acción de inconstitucionalidad no solamente la va a tener que llevar la Asamblea Nacional, cualquier ciudadano que se vea afectado en sus intereses, cualquier persona que tenga su pequeño negocio, que tenga su patio de carros, le va tranquilamente a montar una demanda de inconstitucionalidad y esto en algún momento dado va a caer por su propio peso. Ahora, entonces el presidente se encuentra legislando como si no existiera la Asamblea a través de estos decretos de ley. Un asunto un poco más profundo. Yo no creo que el presidente no sepa lo que está haciendo. Y su equipo técnico, ellos saben lo que están haciendo. Y están haciendo un manejo mediático y político del tema. Mire usted, lo que decía hace un instante, le pusieron ley antipillos. Y yo le pongo ley solapadora de los pillos, más bien. Porque, repito, más bien tú apoyas a las transacciones irregulares cobrándoles un impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se está vendiendo políticamente? Allá, la Asamblea no quiere una ley antipillos, el Ejecutivo quiere una ley antipillos. Y obviamente la demanda de inconstitucionalidad no dura una semana, 2 días, 3 días. Eso seguramente demorará un proceso hasta que venga el proceso electoral. Y a eso está jugando el gobierno nacional. Es decir, es un tema comunicacional, político. Ellos saben lo que están haciendo. Saben que ellos en un mes, 2 meses, mes y medio, 2 meses, cuando la Corte se pronuncie, les dirá, oye, hiciste mal, no tenías tú la capacidad legal para promulgar ese decreto de ley y se vendrá abajo. Pero no han tenido respuesta del registro oficial. ¿Perdón? ¿No han tenido una respuesta del registro oficial? El registro oficial, entiendo, y justo 2 minutos antes de que me sentara esta entrevista con usted, entiendo, ya publicó en el registro oficial. El registro oficial promulgó la ley, el decreto ley. Repito que para mí... ¿No le queda otra alternativa? Es que no son deliberantes. Ellos no son jueces para decir, a ti te cojo, a ti no te cojo. Y de hecho le voy a dar un caso particular de algunos temas que a mí me pasaron cuando yo fui alcalde de mi ciudad. Nosotros promulgamos algunas leyes, ordenanzas que se llaman a nivel cantonal. 2 se mandaron abajo. Las promulgué, las publicamos en el registro oficial, pero alguien la declaró inconstitucional por algunos temas y me las mandaron abajo por unos temas de cambios en tasas. Alguien estuvo inconforme, una persona común y corriente, y luego después de 2 meses, 3 meses se vino abajo y obviamente uno fue objeto de sanciones. Entonces este es un tema que mañana más tarde sí va a tener una consecuencia. Y aquí la consecuencia no es solamente de que se promulgue el proyecto de decreto de ley, sino que el tema es que hay una relación de funciones. Porque claramente, si tú eres el presidente de la República y vas a promulgar un decreto de ley contra norma expresa, que es la Constitución, que dice que tú solamente lo puedes hacer si es que no se ha pronunciado en 30 días la Asamblea, entonces puedes promulgar tu decreto de ley. Pero la Asamblea se pronuncia. ¿A quién le queda definirlo? Bueno, a la Corte Constitucional, definitivamente es el máximo organismo de decisión en materia y de interpretación en materia constitucional. Pero eso, y a eso juega el gobierno nacional, eso no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. Seguramente demandará un mes, 2 meses, hasta eso el tema político ya va avanzando y puede ser que la resolución salga después de las elecciones, cuando ya... Seguramente para muchos han de decir, el presidente está actuando bien. O sea, es equivocado, pero son estrategias políticas. Qué difícil legislar en tiempos de elecciones. Bueno, es lamentable, realmente, pero a veces no digo que sea una cuestión admirable cuando los políticos tratan de infringir la ley con la misma ley. ¿A qué me refiero? Saben que las consecuencias de la reversión no van a ser enseguidas y se arriesgan a las consecuencias futuras. Lamentable lo que está ocurriendo, pero eso es lo que vivimos en el Ecuador, lamentablemente por pugnas políticas. ¿Hasta cuándo? Yo le agradezco muchísimo. A la orden, mi querida Gisela, y estamos listos para cualquier otra entrevista. Muchísimas gracias. Nos acompañó Otto Vera, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ya volvemos con Notimundo.